episodio especial. Como lo prometimos, a mitad de camino haremos o quedamos que íbamos a hacer un programa sobre las preguntas pendientes y he aquí el episodio del día de hoy. Y para responder estas preguntas, porque ciertamente yo no soy muy ducha en el tema, aquí tenemos a nuestro guía espiritual, el Padre David. Padre, ¿cómo está? Bien, bien, aquí feliz, contento que podemos seguir meditando y pues qué bueno que han surgido preguntas. Sí, Eso siempre anima más porque significa que alguien lo escuchó al menos, ¿no? hay prueba de que está siendo Y escuchado. como decía mi maestro de noviciado, el único que me entendió y me entendió mal. Entonces surgieron preguntas. Ya Amén, amén. vamos Esperemos que, bueno, que este a... programa aclare las dudas de verdad, porque ciertamente son preguntas. Una de esas la inició usted, el Sí, misterio de la coronilla de la Divina Misericordia. ajá, pero no, eso no lo vamos a explicar hoy todavía, sino para final. Ah, ¿en serio? Bueno, Claro, continuará. el suspenso continuará. Listo, pues. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo no voy a dar nombres de las personas que me pidieron no dar nombre. Hay una almita que ella me manda un email, me planteó dos preguntas. La primera es personal. Ella después en otro email me pidió el favor de no mencionar la primera interrogante, pero cuando yo la leí, a mí la verdad, padre, me llamó mucho la atención porque yo viví un caso similar con mi abuela. Ciertamente hay momentos, dificultades en la vida, siempre respetando a la persona que me mandó este correo. No daré nombre, no daré detalles, solamente pondré en contexto lo que ella manifestó en este correo, por si hay alguna otra almita, como en mi caso que lo viví, que esté experimentando esta misma situación, cómo afrontar este evento en la vida. Entonces, si me permite, yo voy a empezar a leerlo y dice así: estimada Yoli, Padre David y equipo del Club de Lectura, mi equipo misericordioso, un gran saludo. Recurro al email porque intenté 2 veces por YouTube y no pude. En primer lugar, me gustaría darle las gracias por el Club de Lectura. Gracias a Dios llegué a ustedes, el canal al Instagram y de aquí al YouTube. Pues el Señor sabe cuánta ayuda necesitamos y se ocupa de enviarla como sea. Así que feliz de participar en este recorrido de la Divina Misericordia de la mano de ustedes. Me dice, dentro de muchas cosas que me dice, el número 1. ¿Cómo puedo desarrollar la misericordia y ser misericordiosa? Les cuento, hace ya 3 años que cuido a mi padre que tiene Alzheimer y ayudo a mi madre que también tiene otras enfermedades. Esto para mí se ha vuelto un camino que me ayuda en la santidad. He visto oscuridad y luz en estos 3 años. Sin embargo, hoy siento que soy muy bendecida por esta oportunidad que tengo con mis padres. Mi padre es un niño a veces, pero se pone rebelde, entonces yo soy para él y mi madre una especie de madre y padre, pues me encargo de casi todo en la casa y de sus necesidades. En noviembre del año pasado he vivido una experiencia espiritual de sentir en profundidad el amor del Señor, y me hace mucho sentido lo que dijo el Padre David, que al principio Dios da dulces buenos y después el amor debe madurar. Bueno, yo sentí esos dulces buenos y tuve 2 días de tanta dulzura y misericordia que les hablaba a mis padres como si tuviera miel en los labios y con un dulzor tan hermoso, pero eso me duró 2 días. Y después de esto no he podido ser así, llena de dulzura y misericordia. Con mis padres me cuesta muchísimo hoy y quiero por favor poder desarrollar esa misericordia y dulzura para ellos y con todo el mundo. ¿Será quizás que la que más la necesita soy yo para poder darle a otros? ¿Qué opina de este comentario, padre? Bueno, primero que ya la enseñanza nos ha dado esa almita, porque no hay más grande enseñanza que el testimonio, que la vida. Y a mí me hizo recordar cuando yo hacía varios voluntariados antes de ser sacerdote, y me llegaba mi tío que era monje cisterciense, y él me decía, tu primer voluntariado son tus abuelos, que en aquel tiempo ambos estaban en la cama.
Entonces, esa ermita pregunta cómo aprender la misericordia, pues ya más bien debe darnos esa enseñanza esta persona, ¿no? La misericordia no es cuando todo es dulce y tiene sabor a miel, ¿no? Sino cuando ya deja de ser dulce y uno sigue siendo fiel a las obligaciones, a la atención. Ahí se fortalece la misericordia de Dios. Y seguro es que el Señor ahí está, en los papás de esta ermita. Ahí está el Señor, ahí está Cristo, que muchas veces no lo vemos. Yo cuando atendí al abuelo y a abuela muchas veces no he visto ningún Cristo allá, ¿no? Sino más bien una obligación, unas cosas, un momento difícil, duro que tengo que pasar ahí. A veces pensaba que estoy perdiendo tiempo en vez de hacer otras cosas que me gustan, ¿no? Pero creo que la fidelidad a este servicio nos enseña la misericordia o fomenta en nosotros la misericordia, ¿no? No tanto sentir bien o ser dulce con los demás, sino ser fiel en las buenas y en las malas. Ahí crece la comprensión, la misericordia y atención a los que tengo más cerca, ¿no? Siempre cuando estamos en la iglesia hay esa tentación que podemos ayudar a todos menos a nuestra familia, ¿no? Y resulta que primero debemos atender a Cristo en la familia. Entonces ahí está el camino que también indica el testimonio que hemos escuchado. En las buenas, en las malas, en momentos dulces y momentos tristes, pues ahí sigo, ¿no? También, bueno, si se puede sugerir algo, en la atención de las personas siempre es importante el momento de descanso. Yo salir de la casa, disfrutar, drenar, tomarme un cafecito, no sé, una cervecita, ir a un partido, lo que sea, ¿no? Y eso no es falta de amor y falta de misericordia, sino que uno es limitado. Entonces, cuando aceptamos la realidad, se lleva un poco más fácil estas situaciones. Muchas personas realmente en la iglesia, al menos en mi parroquia, vienen con esta duda, ¿no? Porque a veces piensan que le faltan en caridad, en amor, en misericordia cuando van a descansar y resulta que no, todo lo contrario. No, y se sienten culpables cuando hacen algo para ellos o por ellos, surge el complejo de culpa. A mí me pasaba también. Claro, entonces ahí no hay ninguna culpa, sino que cuando yo dreno, puedo atender mejor a las personas después, ¿no? Entonces es más bien una humildad, reconocer mi realidad, mi cuerpo limitado, mi psíquica limitada, mi espíritu, que también tiene sus debilidades y pues ahí cuando uno lo considera, después la atención es la mejor, ¿no? Entonces, si responder sencillamente a la pregunta cómo aprender la misericordia, hacer lo que me corresponde, lo que Dios permite que yo viva, aceptarlo, ¿no? Es la misericordia, lo más importante es esa frase, Jesús, confío en ti. Quiere decir que confío en el Señor, en las buenas, en las malas, en todo lo que acontece en mi vida, en lo que sucede. En todo eso confío en el Señor y sigo fiel a mi estado, a mi vocación, a mis trabajos que tengo, ¿no? A mis obligaciones, responsabilidades. Yo particularmente no creo que haya una fórmula como tal para sobrellevar la situación, más que llevarla de la mano de Dios, teniendo la plena confianza de que el Señor conoce nuestros corazones, Él sabe nuestras limitaciones y Él entiende que podemos caer. Por eso siempre yo, en mi caso, porque cuando mi abuela también, ella llega a los Estados Unidos y yo tuve la oportunidad de ver esa deterioración gradualmente y es fuerte. Tuve un ser querido que se va yendo poco a poco, pero yo le di gracias a Dios por darme esa oportunidad de despedirme, de compartir ese tiempo con ella y de poderla cuidar porque ciertamente a veces con otras personas en el medio uno como que
como que no confían, no saben si es el mismo cariño o no, pero eso lleva consigo una cruz muy grande porque son sacrificios. Uno ajusta su tiempo, ajusta su horario en base a la persona para poderla atender. Entonces yo me sentí muy identificada cuando leí este testimonio porque pasé por ahí. Lo único que puedo decir, yo me aferré mucho al rosario, me aferré mucho a la Eucaristía, a la confesión. Eso para mí era súper importante, tener a un sacerdote que me diera guía y me ayudara, porque ciertamente a veces uno se sentía culpable, tenía complejo de culpa, y siempre en la confesión yo recibía esa orientación y ese apoyo, ese aliento, ese reset de volver a salir. Entonces, lo que te pueda recomendar de mi parte, hacer uso de los sacramentos, que para eso están. El Señor no nos abandona y gracias a los sacramentos se hace visible lo invisible, y el Señor está ahí para apoyarte. Solamente resistencia, no es fácil, pero bueno, el Señor llama a sus guerreros. Ella misma sigue y me hace una segunda pregunta, Padre, y aquí se la voy a manifestar. Después que uno confiesa, queda la huella y la culpa, y de que con las indulgencias se borra. Creo que la fiesta de la misericordia también tiene indulgencia. Sin embargo, ¿hay otra instancia que borre nuestras huellas, fisuras que quedaron producto del pecado? Me pregunto en base a la misericordia del Señor, que habla de que los pecadores recurran a Él, y en esta divina misericordia, ¿qué sucede con estas huellas? Tengo la sensación de que la divina misericordia es como un bálsamo que suaviza y suelta toda herida, fisura y huella del pecado, cuando ya hemos perdido el perdón de corazón y no queremos ofender más a Dios. Me gustaría tener más luces que me aclaren este punto. Mil gracias y Dios los bendiga. Bueno, hay varios puntos, ¿no? Bueno, primero es que toda la indulgencia viene gracias al Señor Jesús. Si hay después algunas prácticas, es gracias al Señor Jesús que Él dio la vida pagando nuestras deudas en la cruz, ¿no? Esa es la primera indulgencia fundamental, ¿ok? Y después de eso salen otras indulgencias. ¿Cómo ahora podemos quitar esa mancha, esa pena temporal, esa huella? La vida es un camino de purificación. El Señor nos va purificando a través de oraciones, obras de caridad, con paciencia recibir sufrimientos, y lo que falta, pues en purgatorio, ¿ok? Entonces todo eso es la purificación, el camino de la purificación. ¿Para qué sirven las indulgencias? Indulgencias sirven para agilizar este momento de la purificación, ¿no? Es cuando últimamente la doctora me dio una dieta para yo bajar de peso, cambiar valores, ¿no? Y me dio 2 medicamentos que agilizan este proceso, ¿no? Entonces, toda la vida de caridad, sufrimientos, oraciones, todo eso sirve a la purificación, e indulgencias nos ayudan, agilizan, indican cuáles prácticas son también más favorables para nosotros, ¿no? Hay muchas maneras en la iglesia de recibir indulgencia plenaria y parcial también. Dando un vaso de agua al que necesita, ya ahí tienes una indulgencia parcial, ¿no? Ya quiere decir, el alma se purifica, ¿no? No hay que verlo como un trato, como un negocio, ¿no? Sino el camino de purificación donde el Señor me agiliza en esto. Meditar la palabra de Dios diariamente trae posibilidad de indulgencia. Adorar el Santísimo Sacramento, rezar rosario en la comunidad. En Polonia, rezar la coronilla, pero solamente en Polonia trae indulgencia plenaria, ¿no? Porque el episcopado de Polonia lo pidió. Y ahora, dentro de este contexto, en la expresión cuando el Señor habla de la fiesta de la misericordia, ahí habla de perdonar pecados
y limpiar de las culpas temporales, ¿no? Quiere decir, el Señor indica ahí la indulgencia plenaria, porque creo que es de todas culpas temporales. Quiere decir que el Señor indica y hay indulgencia plenaria. Con tiempo, por supuesto, la Iglesia lo confirma con su autoridad que tiene. Y hoy día, del domingo de misericordia, es domingo cuando podemos recibir indulgencia, cuando nos confesamos ahí o hacemos actos referidos a la misericordia de Dios, siempre con todos los requisitos. Confesión, Eucaristía, oración por el Papa, ¿no? Y un acto enriquecido por la indulgencia. En este día, cualquier acto referido a la misericordia, puede ser caronía a las 3, puede ser Via Lucis, que muchas veces se hace, puede ser meditación de diario de San Faustina, puede ser otras oraciones referidas que se refieren a misericordia de Dios, con eso podemos recibir la indulgencia plenaria, ¿no? ¿Qué hacer? Pues hacer realmente una vida espiritual indicada por la palabra de Dios y la doctrina católica, que es vida de oración, de caridad y también de recibir con sufrimientos con paciencia, ¿no? Aceptar la voluntad del Señor. Y eso Él nos va purificando. Buenísimo. Básicamente, sí es cierto, uno confiesa, redime, la misericordia del Señor es infinita, pero hay que reparar. Siempre hay que reparar, hay que enmendar el daño hecho, porque ciertamente herimos al Señor y para eso estas obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, una de las cuales mencionó el Padre, para poder reparar ese daño que dejamos en nuestra alma, esa huella, como ella misma mencionaba aquí. Voy a aprovechar para leer este comentario y responder la pregunta simultáneamente. Hola Yolimar, te escribo para quitarme una duda. Después de que culmine todo el libro, ¿tú dejarás montado todos los capítulos y videos? Ya que hay días que no los puedo leer ni ver, mucho para adelante y para atrás, hecho para adelante y para atrás, perdón. Y vale destacar que los videos son tan buenos que algunos los veo nuevamente. Gracias por tanto cariño y aprendizaje. Tienes un don hermoso y un equipo de trabajo extraordinario, en especial nuestro padre David. Bueno, nada, ciertamente es así, es así. Apreciando como tú. ¿Cómo así, padre? No sea así, la humildad. Bueno, mi gente linda, voy a aprovechar este comentario para aclarar. Los videos quedarán en YouTube. De hecho, me he dado cuenta que ha habido un incremento en las vistas y se lo agradezco muchísimo. Me ha contactado gente encargada de llevar la misión de la Divina Misericordia en México, también en Venezuela, aquí en los Estados Unidos. Entonces, bueno, nada, los videos se van a quedar. Los pueden ver cuantas veces quieran y lo pueden escuchar cuantas veces quieran y comentar, que siempre estoy pendiente de los comentarios y los respondo al momento o un tiempecito después. Pero lo importante es que sepan que van a estar disponibles siempre, los pueden rebuscar y reescuchar y rever cuantas veces quieran y comentar, que siempre estaré pendiente de los comentarios. No sé si quiere aportar algo, padre. Pues no es para menos, siempre hay que dar lo que el Señor nos dio gratis, hay que dar gratis, ¿no? Amén. Voy a pasar ahora con Julio. Él es un servidor del grupo, al movimiento al cual pertenecemos el padre y mi persona. Él está en Houston y él nos manda 4 preguntas y aquí las voy a leer. Hola Yoli, ya terminé todos los audios hasta el 482. Él me mandó estas preguntas hace como 3 semanitas atrás y me coloca, con los audios con el padre me quedaron estas cosas. Primera, la espada del silencio. Un alma parlanchina no llega a la santidad. No sé si quiere que vaya por puntos mientras lo va explicando o quiere que lo lea todo. Buena pregunta, pero ¿son preguntas o afirmaciones? Yo creo que quiere profundizar. Creo que quiere profundizar en este punto, porque después habla de la obediencia. Vamos poco a poco. Vamos con Ok. la Espada del silencio. Un alma parlanchina no llega a la santidad. Pues santidad, según el concepto bíblico,
es ser apartado del mundo y unido a Dios, ¿no? Apartado del mundo, unido a Dios. Entonces la santidad la podemos alcanzar o la recibimos realmente como una gracia que Dios nos santifica porque Dios es fuente de la santidad, ¿no? Y ahora para apartarse del mundo, unirse a Dios, ya eso ahí nos indica, pues hay que vivir en recogimiento, quiere decir en silencio, ¿no? Y más, el Señor, podemos recordar, creo que era Elías o Ezequiel, Elías creo, cuando era esa brisa suave. El Señor no vino en huracán, en tormenta, en fuego, sino en brisa suave. El Señor nos habla en silencio. Muchas personas dicen que escuchan a Dios y yo lo pondría mucho en duda. Porque si vivimos una vida muy pecadora, muy abierta, muy mundana, ¿no? Y de inmediato escucho la voz del Señor, pues si no hay espiritualidad profunda que siempre se basa en recogimiento y silencio, ahí escuchar la voz de Dios, claro, el Señor puede hacerlo, pero el Señor habla más siempre en el silencio. No se puede escuchar a Dios. Puede hacer ejercicio, sentarse en silencio, apartarse de todo y ahí va a ver, hasta comenzar primero a conectarse con uno mismo. Nosotros vivimos en actividades en todo el tiempo y cuando uno se sienta, yo me senté ayer 10 minutos, cerré los ojos y comencé a pensar, desconectándome, ¿no? Y ahí primero lo que me encontré es conmigo mismo. Encontré mi alma con ciertos sentimientos y después encontré ahí la mirada del Señor. Sin silencio no hay vida espiritual cristiana, porque el silencio es un paso de mutuo a unión con Dios. No puedes hablar con uno y con otro a la vez, como ahora se hace, ¿no? Que hablan por celular, escriben y hablan con otro. Yo una vez, quizás ya soy un viejo, no sé, pero una vez me fui a una tienda y quise comprar un teléfono, un celular, y la señorita no se vaya si me hablaba a mí o a celular, porque estaba mirando el celular y hablaba cosas que me interesan a mí, ¿no? Y le dije si puede apartar celular porque me incomoda, ¿no? Y pues después me fui, no aguanté, segunda vez. Entonces, eso incomoda, eso no es posible hablar dos, tres a la vez cosas, ¿no? Sino concentrarse en uno. Si me concentro en Dios, naturalmente dejo de concentrarme en el mundo y eso es el silencio. El silencio no es solamente callar la boca o callar pensamientos o sentimientos, ¿no? Sino es enfocarme en el Señor. Entonces, si no me enfoco, no me uno al Señor, pues no puedo llegar a la santidad, ¿no? Y eso dice, una alma parlanchina no llega a la santidad. Eso es obvio. Por ejemplo, tú que hablas de más, pues Bueno, yo tengo un don especial. especial. Ajá. No, lo que pasa es que tengo mucho tiempo en silencio y cuando estoy con usted me desboco. Seguro. Entonces, hemos dejado el silencio en la iglesia. Entras a la iglesia y lo primero lo que hacen es hablar con todo el mundo. Pues, ¿dónde está unión con Dios? En la misa hay que aplaudir, hay que hacer un show, porque si no, la gente se siente mal. ¿Pero por qué se siente mal? Porque no entra en la unión con el Señor a través de oración, silencio, recogimiento. Entonces en la liturgia tampoco sabe cómo hacerlo. Yo a veces hago ejercicios en la misa de guiar a las personas a la unión de Dios, con Dios después de la comunión, porque la mayoría no lo saben ya hacer. Lo que mi abuela hacía por naturaleza, nosotros tenemos que aprender de nuevo. Es así. Nosotros aquí en la iglesia tenemos un sacerdote que
Es espectacular, o sea, por favor, ha llegado el momento, el Señor se va a hacer presente y explica lo que vamos a vivir en ese momento y nos motiva, nos inspira a concentrarnos en ese momento y a tener nuestra concentración, pero ciertamente no todo el mundo lo hace y cuesta mucho porque sí hay muchas distracciones a veces. Pero bueno, inclusive a veces uno se siente mal porque uno trata de estar allí y de repente un niño sale llorando, el teléfono suena por el otro lado, de repente hay un niño especial y empieza a hacer ruidos. Entonces, claro, a veces uno después se siente culpable porque hay como una desconexión, pero algo que yo aprendí con el diario de Sor Faustina, que inclusive aunque haya ruido y haya gente alrededor, si tú tienes esta conexión de verdad con el Señor, eso no te molestaría. Y me dolió porque ahí me di cuenta que no he llegado a ese nivel todavía. Bueno, entonces seguimos aquí con el segundo punto, la obediencia. También me conmovió como a ti la misión que tienen los sacerdotes. Bueno, la obediencia es muy sencilla, hay que obedecer. Y punto. En Hebreos 13, 17, ahí el autor dice a los cristianos, a los seguidores de Cristo, obedezcan a sus guías. Punto, ¿no? No dice obedezcan a guías buenos, malos, ¿no? Si el guía te guía mal, él va a tener que dar cuentas a Dios. Entonces, obedecer las guías es camino de salvación para nosotros. ¿En qué obedecer? En lo que les corresponde. Que a veces algunos me llegan a la guía espiritual también y me dicen cómo hacen sus guías, que los obligan, que les imponen muchas cosas, ¿no? Y resulta que hay cosas que obligan a los que no les competen a los guías. Hay que saber qué le compete, ¿no? a cada guía, ¿no? Al párroco vas a obedecer en cuanto toda la administración dentro de la parroquia, al obispo dentro de la diócesis, ¿no? Al líder, administración de lo que pasa dentro del grupo, ¿no? Ahí en el movimiento que tenemos el legado, ¿no? Entonces la obediencia, el espíritu de obediencia nos salva, nos lleva por el camino de la santidad. Y realmente deja de importar si el guía es bueno o malo, comprendo o no comprendo, cuando me enfoco en eso. Yo quiero salvarme. Y el Señor permitió tal obispo, tal sacerdote, tal líder en mi grupo por algo. Ahora tengo que enfrentarme, pero no enfrentarlo a él, enfrentarme a mí. Y mi obediencia al Señor se refleja en la obediencia a los guías. Si no obedezco a los guías, no obedezco al Señor. ¿Cuál es el límite? El pecado. Cuando el guía te incita al pecado, ahí no debes obedecer, ¿no? Y otro límite en lo que le corresponde. El guía no puede decirte, no sé, que deja el negocio. Es tu negocio, ¿no? El guía, por ejemplo, el líder del movimiento tiene un legado y según el legado nos indica, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los servidores? Quieren ser más sabios que el líder, entonces les citan otros puntos del legado y no sé qué más. Déjale al líder ser líder, él va a dar cuentas en frente de Dios, punto, ¿no? Al menos te lleva a pecar. Si no te lleva a pecar, pues quizás por algo, algo lo hizo y tú no sabes porque no tienes esa unción. El Señor, dando funciones, ministerios en la iglesia, da unción, gracias necesarias para cumplirlas. El que es obispo tiene su gracia del apóstol, que ninguno de nosotros los curas no la tiene, ni los feligreses tampoco, ¿no? Entonces el Señor capacita, aunque me parece que no es, pues por algo lo capacitó, ¿no? Y esa obediencia, cuando la vemos en función de la vida espiritual, de la salvación, deja de pesar tanto, porque uno sabe que si lo vivo, pues me salvo, ahí está, estoy agradando al Señor, ¿no? Estoy agradando a mi Maestro. Y esa es la lucha realmente, de obedecer en lo cotidiano. Yo recuerdo
siempre a mi guía espiritual en seminario cuando le preguntaba, mira, ¿qué ejercicio debo hacer en Cuaresma? Pues haz caso a los superiores y al horario que tenemos en seminario. ¿Cuánto cuesta? Porque ahí tiene punto, tal punto lo que debes hacer, ¿no? ¿Cuánto cuesta doblegar la voluntad al horario y aparte a los superiores, ¿no? Entonces, pero en eso está la salvación. Increíble, estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo una de las cosas que le agradezco mucho al grupo de oración es esa estructura de, porque yo no tengo hermanos, crecí con mi mamá, entonces era como un solo, nunca hubo punto de comparación, quién está bien o quién está mal. Entonces es bueno visualizar esta estructura y cómo a través de las diferencias se puede llegar a una solución a través del líder, siendo él el que tiene esta unción especial, como usted dice. Entonces es muy bonito porque el Señor capacita. Con los procesos y los obstáculos y pruebas de la vida, el Señor va capacitándolo a uno a través del otro. Estoy totalmente de acuerdo, Padre. Hay otro punto que Julio menciona aquí que le impacta y nos hace mención en la parte en la que hablamos que el Señor capacita. Con la fuerza humana no se logran las cosas, necesitamos la fuerza del Señor. Él solo quiere ver nuestro esfuerzo y Él pone lo demás. Que esto fue una explicación que usted nos dio muy hermosa también, la importancia de tener nuestra voluntad y la intención de querer hacer las cosas y el Señor suple el resto. Pues yo me di cuenta de eso cuando me nombraron párroco. Yo vi a esa gente y vi que fui joven. ¿Cuántos años de sacerdocio tuve yo? 3 años de sacerdocio cuando me nombraron párroco, ¿no? Uno de broma sabe qué significa ser cura. Entonces uno ahí profesa la fe cristiana, la obediencia al obispo, ¿no? Y pasamos ese rito y yo estaba arriba en el presbiterio y ahora dije, cónchale, yo no podré con eso, Señor. Eso es ya seguro, ¿no? Lo único que me salió para saludar a la gente era pues lo que aprendí, que el obedecer es problema de ustedes. A mi problema es amarlos a todos, ¿no? Lo único que me salió de corazón aquel tiempo y vi esa gran comunidad por la cual el Señor me dejó la guía, la cura pastoral, se dice eso. Entonces, a salvación de tantas almas, ¿cómo hacer? No puedo. Entonces le dije, Señor, ese problema, esa comunidad, a fin de cuentas, es tuya. Aquí estoy, pero tienes que hacerlo tú, ¿no? Wow. Y ahí el Señor obra, es impresionante. Si se basaría en mis capacidades, la parroquia no existe. Pero que el Señor obra, suple, ayuda y cura las heridas que uno puede hacer. Por eso va adelante. Hemos hablado hace poco con Padre Andrés, ¿no? Hablando de la situación en la iglesia entre sacerdotes, obispos, ¿no? Con el Papa, cuánta división, cuánta falta de fe, ¿no? Muchas cosas ahí. Y dijimos con Andrés juntos, efectivamente, si eso sigue vivo es por Dios, porque si fuese por obispos y sacerdotes y feligreses, eso ya hace años que estaba destruido, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Entonces ahí uno ve en lo grande y también en mi vida, cuando uno comienza, pues ser mamá, ser papá, eres responsable por vida de otro. Entonces necesitas pedir una gracia del Señor para poder darle la vida y mantener vivo a esta persona. Y no solamente me refiero a vida física, ¿no? Sino también espiritual, psicológica, ¿no? Muchas cosas ahí. Pero el Señor, cuando permite, Él capacita. Amén. Estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre digo, uno no está aquí porque a veces una de las cosas que a veces
cae cuando una persona quiere convencer a la otra y se vuelve apasionada, intensa, y yo la verdad soy fiel creyente que uno no puede transformar los corazones, es el Señor quien obra en la persona una vez que esté dispuesta. Uno es el instrumento que pasa la información y en su momento el Señor, el Espíritu Santo operará en ese corazón. Siempre surgen circunstancias en la vida que ayudan a acelerar el proceso o a retrasarlo, pero el Señor es el que se encarga de todo. Uno nada más pone manos a la obra porque yo no quiero ser juzgada por holgazana y por no transmitir el mensaje que, bueno, como en su oportunidad yo tuve la dicha de recibir, y por eso yo aprecio mucho a los sacerdotes porque de verdad su tiempo, sus conocimientos nos ayudan a entender la doctrina moral, de dónde se deberían regir todas nuestras leyes, porque tenemos tendencia a nosotros a asumir qué es lo que está bien o no y a crear un Dios a nuestra manera, y por eso muchas divisiones. Y por eso yo respeto mucho a la iglesia, a los sacerdotes, porque nos encaminan al camino correcto. No es nuestro criterio, sino el criterio que el Señor instituyó y que asignó a la iglesia a administrar. Entonces, por eso, así como a mí se me instruyó, yo tuve la disposición y la humildad de entender y reconocer, pues espero ser así ese instrumento para otra almita, pero ya está el trabajo de la otra persona también de aceptar y de querer cambiar. Entonces, nada, me encantó que está llegando el mensaje, padre. Yo creo que a mucha gente le está gustando el club de lectura y estoy muy agradecida con usted por sus conocimientos nuevamente. Ahora, Gloria. gloria a Dios, gloria a Dios. La pregunta del millón. Me dejó en suspenso la explicación que el padre prometió decirnos pronto de cómo se hace la coronilla. No se te olvide hacer ese programa con el padre porque prometió decirnos pronto. ¿Qué le voy a decir yo ahora a Salmita? Ajá, yo dije pronto. Es que sería pronto enero entonces. Ah, Para no, los- padre, no sé así. Nos quedan la otra tanda, nos queda otra mitad, nos quedan 6 semanitas. Ya así es. prometió al inicio que al final lo iba a decir. Pues todavía falta al final. Pero sí vamos a hacer un programa especial hablando de la devoción que el Señor pide, ¿no? Ok. Devoción a la misericordia que el Señor pide, porque claro es que el Señor recibe todas las oraciones, pero hay ciertas cosas que Él pide, ¿no? Es como cuando recibimos regalos. Todos los regalos recibimos con gusto, pero hay algunos que nos gustan más, ¿no? Entonces lo que pide el Señor ahí está. Y veremos. No te preocupes, Julio, yo estoy pendiente. Se lo voy a recordar en todos los programas. A ver, seguimos con la otra. Esto es de YouTube y esta persona lo escribió en uno de los primeros videos que publicamos al inicio del club, y ella comienza con la siguiente expresión. Me causan algunas preguntas varias cosas. Una de ellas es lo que le dice la madre a Faustina sobre la importancia de que cada persona que tenga contacto con ella debe tener una especie de transformación y sentir la alegría o algo así. Son dos. Me voy a parar aquí para que el padre explique este punto primero. Bueno, ciertamente el alma que ama a Dios quiere transmitir ese amor que resulta con la conversión de otros, ¿no? Entonces, por eso Sor Faustina dice que el que se encuentra con ella debe pasar transformación, quiere decir, ella debe dar tal testimonio del amor y de la misericordia de Dios para que otro pueda salir transformado, ¿no? Viene triste, pues a base de la atención que Sor Faustina da, siempre ungida por el Espíritu Santo, pues para que salga contenta, en gozo, ¿no? Viene cansada, que saldrá fortalecida, viene incrédula, que saldrá con fe, ¿no? A esas transformaciones se refiere Sor Faustina. Y realmente ese es llamado que nos hace el Señor a todos los cristianos, que cuando se te acerquen, como dice la palabra, ámense los unos a los otros para que el mundo sepa que son discípulos míos, ¿no? Que cuando los ven, vean ahí un testimonio que atrae, que transforma,
que invita a la conversión, ¿no? Yo quiero como ellos, yo quiero convertirme para ser como ellos, ¿no? ¿Qué pasa contigo que tienes tanta paz, tanta alegría, ¿no? Y ahí recuerdo una maestra que es de uno de los movimientos polacos, católicos, y le llega uno de esos chipilines de 8 años y dice, usted es una persona un poco rara, un poco extraña, ¿no? ¿Por qué lo dices? No, porque no se nota que usted tiene Dios en su corazón. Ah, ¿y cómo lo notas? ¿No? Y el chipilín me iba explicando el por qué, ¿no? Porque usted nos atiende, nos comprende, tiene paciencia, muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es el testimonio que va transformando a los demás, ¿no? Y a eso se refiere Sor Faustina. Y todos los cristianos estamos invitados a ser esos testigos del amor del Señor y su misericordia. Sí, en estos días estaba grabando con un sacerdote el programa EFETA de podcast, María Visión, que también hemos tenido al padre David ahí con nosotros. Y él explicaba algo hermoso sobre los evangelios. Cuando uno dice evangelio según San Lucas, evangelio según San Marcos, o sea, ¿cuál es tu evangelio? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cómo vives tú al Señor? Porque ciertamente a veces repetimos como loros, pero vivimos ciertamente ese evangelio. Somos testimonios como lo fueron los evangelistas y como ellos escribieron. Entonces, eso me puso a reflexionar y yo dije, Dios mío, el día en que yo me muera, yo quiero que se diga en algún momento el evangelio según Yolimar. ¿Y qué hice para yo llenar qué hice yo para llenar ese capítulo? ¿Qué he hecho? Y eso me llamó a la reflexión y ciertamente es así, es proyectar ese amor, esa alegría, pero vivirla. ¿Qué va a decir padre? Ya le veo los ojitos. ¿De quién vas a ser patrona? De los locos. Junto con No, yo creo que de los llorones, de los y yo llorones. también. ¿Ah? Y llorones también. Sí. No, ciertamente, pero, o sea, me encantó ese visualizarlo así, porque de verdad es así, es como dejar una huella, ciertamente de la mano del Señor. Y yo decía, de verdad que los grandes que han dejado huellas son los grandes santos que han dejado un mensaje y durarán por el todo, hasta con los cuerpos incorruptos. Bueno, eso desató una ola de pensamientos en mi cabeza que yo dije, gloria a Dios, ese es el mensaje que hay que proyectar. Inclusive aún en las adversidades, pues con la cara en alto, viendo el cielo, sabiendo que somos hijos de Dios y que todo esto es pasajero, que si se lleva la mano del Señor, ciertamente superaremos las pruebas. Entonces, me encantó, padre. Y el segundo punto, ella dice, la importancia que comenta Faustina sobre el director espiritual como guía. ¿Aplica para toda la feligresía? Uy, esta sí no me atrevo a opinar. Bueno, siempre cuando tenemos guía espiritual, pues avanzamos más rápido en la santidad, ¿no? Cuando son sacerdotes, catequistas, líderes de movimientos, yo diría que es obligatorio, porque te atreves a guiar a los demás, por lo tanto necesitas ser guiado. Ahora sí, ¿aplica a todos los feligreses? Sí, diría que sí. Quizás no de manera obligatoria, ¿no? Pero sí, la guía espiritual se la necesita para ir aclarando el camino. ¿Cuál es el problema? Que no hay muchos guías, entonces eso también cuesta tiempo. ¿Cómo se resuelve en la iglesia la guía espiritual? Pues a través de ese club de lectura, sí, seguramente muchos han recibido una guía espiritual, ¿no? A través de formaciones, a través de talleres, charlas, ¿no? Cursos. Claro que esa guía es un poco más general y no siempre llega al punto, ¿no? Pero si no podemos tener la guía perfecta así, con un guía así a cara, lo mínimo que debemos hacer es cuidar nuestra fe a través de los sacramentos, oración y formaciones. Ahí recibimos una guía, ¿no? Ahora como guía espiritual, como la persona, si podemos, es muy conveniente
para poder seguir avanzando en la fe, aclarando. Pues hay muchas personas que tienen mucho entusiasmo en la fe y por su entusiasmo comienzan a exigir de más de lo que se debe, ¿no? Total. Entonces ahí el guía va calmando, ¿no? Vamos a bajarle dos y tal. A veces se llevan por las cositas que no son tan católicas, ¿no? Después puede llegar a una esquisma, apartarse, ¿no? Si no, el alma no está guiada. Yo recuerdo un etíope en Hechos de los Apóstoles, cuando leía Isaías y Felipe se acerca a él y dice, ¿tú sabes qué lees? ¿Cómo voy a saber si nadie me explicó, si no hay alguien que me explique, ¿no? Wow. Entonces se supone que el guía espiritual tiene más experiencia en la fe, en el camino de la fe, por lo tanto puede ayudar a los que están comenzando o todavía no han llegado a esa etapa de la vida espiritual. Generalmente son los sacerdotes, esos guías, o las religiosas, ¿no? que dedicamos más tiempo a la vida espiritual, aunque yo veo a algunos laicos, al menos en mi parroquia, con los cuales a veces dejo las ovejitas ahí, y me parece bien que reciben guía de esas personas, porque ya han pasado cierto tiempo también guiados por otros guías, ¿no? Y ahí van aprendiendo cómo guiar a los demás. Entonces, seguramente para tu vida te ayudará la guía espiritual, y si quieres ayudar más, evangelizar más, pues ahí necesitas tener la guía, porque te vas a perder. Sí. Hemos perdido muchos evangelizadores porque que comenzaban a ser ellos solos, ellos mismos. Y pues hoy día muchos no están en la iglesia, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo particularmente hablando de mi experiencia, para mí es muy importante pues tener un guía espiritual, sobre todo por el nivel de responsabilidad que decidí tomar. Este camino ciertamente lleva consigo mucha responsabilidad, no de repente a nivel de un sacerdote, pero uno trata de llevar un mensaje, el mensaje del Señor, el mensaje de la salvación, el mensaje de la santificación. Entonces yo sí considero importantísimo tener un guía espiritual que canalice, que guíe, que apruebe. Algo que el padre David me ha ayudado mucho, me ha ayudado a mí personalmente como guía, es no, porque a veces tiendo a ser un poquito apocalíptica, me encanta el tema del fin de los tiempos, y hay algo muy bonito que eso se quedó siempre conmigo, que el Señor me dice, todo lo que pueda generar división, con sutileza. O sea, y eso es algo que se quedó conmigo siempre y trato de manejar mis decisiones en base a eso, porque yo tampoco considero ponerle tanta responsabilidad a un sacerdote, porque nosotros tenemos que poner nuestra parte, tenemos que educarnos, porque una de las cosas que yo siempre pido es el don del discernimiento. Pero ¿cómo voy a discernir algo bien si ni siquiera sé la doctrina de la iglesia? Entonces hay que dedicarle un tiempo al Señor, leer, para culturizarnos, para aprender, para apreciar. Cuando uno empieza a conocer, uno se empieza a enamorar. Y estas decisiones empiezan a venir fácil en tu vida. Yo por lo menos decidí hacer castidad y para mí se me hace fácil en el sentido de que lo hago por amor a mi Señor, porque entiendo lo que significa una castidad, pero eso me tomó tiempo, tiempo de mucho sacrificio, tiempo de decirle no al mundo, tiempo de clasificar a mis nuevas amistades, porque hay amistades que no ayudan, te dan malos consejos. Entonces, esto me lleva a mí al segundo paso. Si no tienes un sacerdote, consigue a gente que esté en el caminar, que te dé ánimo, que no te hunda, que no cuestione, sino que te motive en esa fe de seguir adelante, que sea gente inspiradora y también, ¿por qué no? Psicólogos también, pero yo aconsejaría que sean católicos, para que siempre esté presente la doctrina de la iglesia y el mensaje del Señor. Pero yo, Bueno, los psicólogos se ocupan de la psíquica, del espíritu, distintas, ¿no? La claro, espiritualidad y la psíquica es muy distinta, ¿no? Entonces los pero siempre psicólogos, ayuda o no. pues somos unión entre espíritu, psíquica y física, ¿no? Si Okay. te alimentas mal, eso influye a tu espiritualidad, ¿no?
Si tienes tu vida emocional desordenada, eso influye a tu espiritualidad y a la vez tu espíritu influye para ir ordenando otras áreas. Eso sí, a veces, por ejemplo, cuando vienen a personas a hablar conmigo y veo que hay un caso que amerita una atención profesional psicológica, yo le digo, mira, vaya ahí con el psicólogo, porque esa parte se ocupan psicólogos, ¿no? Mm. De espíritu. Entonces ahí también yo trato con bastante respeto otra parte. De hecho, cuando formamos seminaristas, siempre hay un psicólogo que nos ayuda. Yo formaba parte de un equipo de formación, yo me ocupaba como guía espiritual y hubo una psicóloga, también de nuestro movimiento, por supuesto, que se ocupaba de parte psicológica, ¿no? Y ahí podíamos ayudar entre todos a encaminarlos más, ¿no? Entonces, el psicólogo pues, tiene su trabajo y profesional en su área y es excelente en esa área, pero no en otra, ¿no? Cada quien tiene sus áreas. Aunque yo sé algo de psicología y él sabe algo de espiritualidad, pero yo soy profesional de espiritualidad y él es profesional de la psicología, ¿no? Entonces, Zapatero a su zapato. podemos ayudarnos y es necesario, ¿no? Claro. Aquí trabajamos en la parroquia con psicólogos varios que tenemos y resulta bien. Yo también a veces me acompaño para comprender mis mecanismos que tengo dentro de mí. Entonces es normal, es bueno, pero cada quien con su trabajo. Con su trabajo. Me encantó. A ver, vamos a seguir con otra pregunta. Esto surgió en el video donde mencionamos el numeral 279, al inicio también. Se me ha generado contradicción, el 279. Pues si ese amor lo pretendiera una persona, lo menos diría que es tóxico. Yo no creo, yo lo voy a leer, pero yo aquí, padre, ahí sí le cedo a usted la explicación. Yo lo voy a leer y me gustaría que usted comentara. Así que aquí voy. Numeral 279 del diario de Sor Faustina. Dios me dio a conocer en qué consiste el verdadero amor y me concedió la luz cómo demostrárselo en la práctica. El verdadero amor a Dios consiste en cumplir la voluntad de Dios. Para demostrar a Dios el amor en la práctica, es necesario que todas nuestras acciones, aun las más pequeñas, deriven del amor hacia Dios. Y me dijo el Señor, niña mía, más que nada me agradas a través del sufrimiento, en tus sufrimientos físicos y también morales, hija mía, no busques compasión de las criaturas. Deseo que la fragancia de tu sufrimiento sea pura, sin ninguna mezcla. Exijo que te distancies no solamente de las criaturas, sino también de ti misma. Hija mía, quiero deleitarme con el amor de tu corazón, amor puro, virginal, intacto, sin ninguna sombra. Hija mía, cuanto más amarás el sufrimiento, tanto más puro será tu amor hacia mí. Bueno, puede aparentar un poco que vamos a masoquismo, ¿no? Masoquismo cuando permitimos el sufrimiento y nos gusta el sufrimiento, ¿no? Pero no a eso se refiere aquí Jesús y Sor Faustina. Primero, el amor puro es, o verdadero es, cumplir la voluntad del Padre. Eso tenemos en la Biblia, ¿no? Muy claro. El que cumple la voluntad de mi Padre es mi madre, es mi hermana, mis hermanos, ¿no? El que cumple la voluntad del Padre, ese me ama, ¿no? Entonces, la voluntad del Señor primero, cumplida por el amor al Señor. Y aquí podemos ver que hay muchas personas que cumplen, pero no es por amor, sino por miedo, por obligación, por el sentido que debo cumplir, ¿no? Pero no es por amor. Entonces ahí viene amargura, ahí viene frustración,
Ahí pueden venir hasta ciertas enfermedades psicológicas después de eso, ¿no? Hasta físicas. Entonces no a eso se refiere el Señor, sino por amor, quiere decir, yo amando al Señor, decido aceptar sufrimientos y sacrificios. Muy sencillo, cuando amamos a los hijos, pues cuántos sufrimientos se aguanta una mamá, un papá que quiere educar bien a sus hijos. ¿Cuántas veces han llorado por sus hijos? Y se aguantan porque los aman y quieren educarlos bien, ¿no? Y los Entonces, sacrificios que hacen. yo recuerdo cuando mis amigos, cuando se casaron, tenían primeros hijos, entonces ya dejaban de ir a las fiestas, ¿no? Yo disfrutando, ellos ya no lo disfrutaban. Único tema de conversación eran sus hijos, ¿no? Todo centrado en los hijos. ¿Por qué? Porque los aman. Entonces ahora el Señor nos invita a este amor hacia Él. Y claro que aquí un nivel es más radical porque primero ella es religiosa. Religiosas son personas que escogen la vida en castidad o en virginidad por amor al Señor y por amor al reino de Dios, ¿no? Y ahí el Señor dice que amarlo más que a otros o distanciarse, ¿no?, de otros, amarlo más que a mí mismo, distanciarme de mí mismo, ¿no? En este sentido, no es sentido patológico, que yo no me considero, no considero a los demás, que me gustan sufrimientos, no, sino por amor al Señor, pues acepto lo que debo vivir, acepto la voluntad del Señor y pues sigo ahí amándolo cada vez más y cada vez más poniéndole en primer lugar. Y nosotros ahí en nuestro lugar que no es primer lugar, ¿no? A eso se refiere el Señor y Sor Faustina cuando habla del amor verdadero. A veces cuando escuchamos los santos y interpretamos sus palabras, pueden aparentar masoquismo, pueden aparentar algunas patologías, pero no es el sentido de los santos. Ellos lo hacen por amor. El amor te vuelve loco. No pierdes en eso gozo, alegría. Fíjense, esa Sor Faustina hasta el final no perdió gozo, no perdió alegría, aunque tuvo sus momentos de debilidad, de flaqueza, ¿no? Pero en líneas generales ella vivía en más gozo que todas las monjas amargadas que le hacían vida imposible, ¿no? Entonces, en discernimiento, cuando hablo con las personas y dicen que aceptan sacrificios, sufrimientos, yo veo primero, precisamente miro si esa persona, su vida emocional está bien, ¿no? Porque puede ser una locura ahí que tiene, ¿no? También trato de revisarlo. Después miro si esa persona tiene paz, alegría, si siembra paz en los demás o siembra guerra, o si ahí viene también parte de vanidad, ¿no? Yo me sacrifico por el Señor, ¿no? Como nadie en el mundo. Pues ahí uno ve que pues eso no es de Dios, no viene por amor al Señor. El que ama al Señor no quiere ser visible en ningún momento, aunque puede serlo, porque a veces tenemos que predicar, tenemos que transmitir la fe. No significa que uno quiere o no quiere, ¿no? Sino que a veces nos envían a predicar, ¿no? En este sentido hablamos de amor y sufrimiento, no en sentido patológico. Muy buena pregunta, me gusta eso que pudimos aclarar. Espero que pude responder. Sí, yo también creo que, bueno, yo ciertamente hay muchos sacrificios que hacen los sacerdotes, pero siento que el Señor capacita al santo, sobre todo cuando tiene un mensaje en específico. El mensaje de Sor Faustina era hablar sobre la divina misericordia y ciertamente el Señor dentro del convento la capacitó para fortalecer esa virtud, ya que ella era la mensajera, la portavoz de este atributo y de esta virtud tan amada y preciada de Dios. Entonces, tenía que ser digna de llevar ese mensaje y le salía natural. Y yo creo que es normal, uno cuando se enamora, uno tiene tendencia a ser celoso y uno tiene tendencia a cuidar y proteger lo que es de uno.
sea el aspecto que sea, una madre a un hijo. Cuando alguien se mete con su hijo, esa madre va a salir como una leona fiera a tratar de protegerlo lo más que pueda. Yo siento que el Señor, más que ya amando a su criatura bella y hermosa y ella correspondiéndole a ese amor, trataba de protegerla para garantizar que el mensaje fuera lo más puro posible. Y por eso la importancia de tener al guía espiritual, y eso era nato en ella. Ciertamente ella iba superando las pruebas y el Señor le iba dando más gracia, a tal punto que ella decía que cada persona que le ponía en una situación difícil, ella lo veía como una oportunidad para fortalecer la paciencia, para fortalecer la misericordia. Entonces es eso, es siempre enfocarlo desde el punto de vista positivo, el vaso medio lleno, y no enfocarlo en la parte negativa, el vaso medio vacío. Entonces le salía natural porque ella estaba enamorada y yo considero que es lo más natural. Cuando uno está enamorado, uno protege y uno hace lo que tenga que hacer para que esa almita no se manche, no se ensucie, porque si ponemos toda nuestra confianza en las criaturas, el alma sale dañada. Y el Señor, La palabra dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. ahí está. Y yo creo que esto fue al inicio. Eventualmente el Señor se iba uniendo más a ella. ¿Por qué? Porque ella era, a comparación de muchas otras almas, incluyéndome, un alma relativamente pura porque estaba aislada de la contaminación del mundo. Y eso permitía una unión más limpia y fácil con el Señor. Entonces, no es tanto lo que el Señor refleja o manifiesta, sino la proyección de la misión y de lo que el Señor quería lograr en esa alma. Y si sigues leyendo el volumen o el libro o el diario, vas a ir entendiendo la importancia de que por qué el Señor le va poniendo a ella estas pruebas. Y siempre con la finalidad de llevar un mensaje que nos va a alimentar a nosotros. Y la idea es imitar, ¿no? Esto también. Bueno, Padre, en realidad esta es una duda que yo me basé de un comentario porque yo también la tenía. Y yo dije, me voy a agarrar de esta almita que la está preguntando, pero esta era una de mis dudas. Y gloria a Dios, la vamos a aclarar el día de hoy. En el numeral 471 se hace mención de unos espíritus. Y yo, en mis ganas de querer entender, porque una de las cosas que yo tengo que es cuando alguien me viene con un cuento raro, a mí me gusta estudiar, leer y agotar los recursos y estar segura. Y entre estas hace un comentario sobre 7 espíritus. Sor Faustina vio un espíritu. Entonces yo empecé a investigar y entonces salía el Apocalipsis, los 7 espíritus son los 7 dones del Espíritu Santo. Ya yo me volví. Bueno, y yo voy y le pregunto al padre, padre, ¿qué quiere decir estos espíritus? Yo leí en el Apocalipsis que representa al Espíritu Santo, solo 7 en el Espíritu Santo. Y el padre muy calmado, así tranquilo, me dice, no, es un ángel. Entonces, la importancia de tener un guía espiritual, ¿están viendo? Se imagina que yo hubiera salido en cámara y empiezo yo, no, es el Espíritu Santo, son los 7 dones, y aquella paloma y aquel fuego, y el padre, no, nena, estás equivocada. Es un angelito bello, puro y hermoso que por adorar al Señor. Pero bueno, si me permite, yo lo voy a leer. Y bueno, usted ya aporta lo que quiera decir. Me voy a limitar a leer el 471, si no me equivoco. A ver. Lo voy a repasar por acá. Aquí está, sacado del diario. Un día en que estaba en la adoración y mi espíritu, como si estuviera en agonía, añorándolo a él, y no lograba retener las lágrimas, vi un espíritu de gran belleza que me dijo estas palabras. No llores, dice el Señor. Un momento después pregunté, ¿quién eres? Y él me contestó, soy uno de los 7 espíritus que día y noche están delante del trono de Dios y lo adoran sin cesar. Sin embargo, este espíritu no alivió mi añoranza, sino que suscitó en mí un anhelo más grande de Dios. Este espíritu es muy bello y su belleza se debe a una estrecha unión con Dios. Este espíritu no me deja ni por un momento
y me acompaña en todas partes. Bueno, ahí tenemos el que adora a Dios en cada momento, es una de funciones de los ángeles, y acompañar en cada momento es función del ángel custodio, ¿no? Ángel de guarda, que siempre está con nosotros, ¿no? Y siempre nos apoya en nuestras oraciones, en nuestras decisiones, nos ilumina, nos guía para poder cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y bueno, a ti que te gusta tanto los sacerdotes, en buen sentido, hay una congregación de las Hermanas de los Ángeles, que son hermanas que no usan hábito por cuestiones de historia, porque cuando fuimos dependientes de Rusia, en Polonia, ahí mataban a las monjas o les encarcelaban, ¿no? Entonces, cuando nació esa congregación, no usaban hábito para que nadie sepa y no podían decir a nadie que ella es una religiosa, ni siquiera a su familia. Así nació esta congregación y ellas se llaman Hermanas de los Ángeles y ellas hablan de dos tipos de ángeles: ángeles del cielo y ángeles de la tierra. Ángeles del cielo son, por supuesto, todos los coros angélicos. Y ángeles de la tierra para ellos son los sacerdotes, que transmiten la presencia de Dios, transmiten la palabra de Dios, ¿no? Traen a Dios a la tierra, ¿no? Y ellas oran por los sacerdotes, una que otra dedica toda su vida religiosa por un sacerdote o por varios sacerdotes. Y ayudan a los sacerdotes llegando donde nosotros no podemos llegar. Sé de ellas porque nosotros colaboramos en varias misiones con ellas. Hasta una vez fui invitándolas a Venezuela, hasta tuve firma de un obispo, no voy a decir nombre, porque cuando me vio Madre General me dio por la cabeza con la carta y me dijo: David, ¿qué inventas tú? Pues, que las quiero conmigo en Venezuela. Pero no se dio, lamentablemente, pues también por la cantidad, ¿no?, de ellas. Hermosa historia y hermoso concepto que tienen, que siempre también nos cuidan, nos ayudan, nos protegen, ¿no?, a los sacerdotes. Ángeles de la tierra, no porque somos guapos, bueno, uno que otro como yo sí, pero ángeles de la tierra es porque traemos a Dios, a su presencia aquí en la tierra, ¿no?, enviados también de Dios, que son los sacerdotes. Sí, yo honestamente sí quiero mucho a los sacerdotes. Son humanos, obviamente, yo les tengo mucho respeto porque debe ser agotador y nosotros somos muy fáciles en señalar y en criticar, en querer una perfección o imaginarnos una vida perfecta, y dejamos a un lado la misericordia del Señor y tendemos a ser más juzgones que colaboradores. Y hay algo que yo aprendí del diario de Sor Faustina, sobre todo la importancia de la cuaresma, que es un trabajo muy duro para el sacerdote y nosotros deberíamos ser apoyos, pilares. Si alguien habla mal de un sacerdote, ayudarlo a entender que hay circunstancias en la vida, defender, así como defendemos a la iglesia, defender a los sacerdotes, porque gracias a ellos tenemos nosotros el privilegio de comernos a Cristo. Si no hubiera sacerdotes, señores, no pudiéramos tener esa unión con el Señor a través de la Eucaristía. Y yo a veces, sí, a veces de vez en cuando uno dice, ¿pero qué? Pero después viene la gracia divina del Señor y uno dice, no, vale, no, es que, ¿cómo no quererlo? Es que son especiales. Y bueno, yo les tengo mucho respeto, trato siempre de proteger la obra, cuidar la obra de la iglesia, lo que la iglesia administra, la Eucaristía y el mensaje del Señor. Así que, Padre, vamos a terminar este programa con algo cultural y típico de Polonia. Porque una de las cosas que Sor Faustina hacía recurrentemente, no recuerdo si era en Navidad, ahorita que era en Navidad, yo le digo lo platé, pero este es el mismo cuento de su nombre. Su nombre en realidad es David, pero generó polémica, entonces yo empecé a decirle David, entonces yo lo voy a pronunciar a lo venezolano, Opletec.
pero el padre me va a corregir Es obvio. y nos va a explicar esa tradición. Bueno, es Opuatec. Ah, Opuatec es un tipo de hostia, sino un poco más grande, así, cuadricular, ¿no? Se dice. Y esa tradición la tenemos en Polonia en Navidad, cuando nos acercamos a la cena, cuando es cena navideña, ¿no? Cuando la noche de la Navidad, del 24 en la noche, sale primera estrella, entonces nos acercamos a la mesa, en la cabeza de la familia lee el Evangelio de Lucas sobre el nacimiento, se reza por los difuntos de la familia, después por los vivos de la familia, y después cada uno comparte el Opuate con todos los familiares, dando buenos deseos, ¿no? Te deseo que, bueno, prosperidad, te deseo que te vaya bien en tu escuela, te deseo que te vaya bien en tu trabajo, y vas quitando pedacito por pedacito, ¿no? Por cada deseo, y vas acumulando, y después comes por cada deseo que hiciste al otro, ¿no? Entonces ese esa tradición pasa entre todos, que nos deseamos, después termina eso, cantamos un villancico y después nos acercamos a la cena, ¿no? Y a esa tradición hermosa, muy religiosa, que en todas las familias polacas se hace. y eh, actualmente también se hace, o sea, no es algo de la época, ahorita se sí, hace. sí. En Ah, comunidades religiosas nos tratamos como una familia, también hacemos eso. Una vez trajimos ese opuate con Padre Andrés aquí a Venezuela y lo enseñamos a nuestros seminaristas venezolanos para que puedan también compartir esta experiencia hermosísima. Es un momento muy emotivo, donde la familia llora, ¿no? Porque ahí nos sincerizamos, ¿no? Siempre los papás aprovechan ese momento, te deseo para que te portes bien, para que seas juicioso, ¿no? Para que tengas buena nota, ¿no? Entonces, es un momento sanador, realmente cuando ya lo viví así en mi familia, que nos sanaba mucho ese momento, nos reconciliaba, ¿no? Hacía ese ambiente familiar, ¿no? Muy positivo. pues si Y llego pues, a conocer a su familia, padre, cuando vayamos allá en Polonia, con el favor de Dios, que espero que sean muchos viajes que vayamos a Polonia, pues yo no sé cómo vamos a tener que hacer. Yo sé que no va a ser Navidad, pero hay que comprar eso y hay que vivir la experiencia. Yo no sé cómo, pero yo quisiera por lo menos, eso se come, o sea, para probarlo por lo menos, ¿no? el sabor tiene a una hostia cualquiera, no tiene otro sabor. Ah, En Polonia nadie te va a hacer eso si no es Navidad. Eso se usa una vez al año y somos muy celosos con eso. Tienes que ir en Navidad a Polonia para ok, vivir voy eso. a tratar de ir ahora. Con los polacos, que yo sé que hay en Miami también gente de Polonia. ¿En serio? En Estados Unidos hay 10 millones de polacos. Bueno, falta usted. 10 y 1 millón. Es que yo soy más latinoamericano que Es verdad, yo norteamericano. creo que si traemos al padre David a los Estados Unidos va a sufrir un poquito. O ustedes van a sufrir. No, no, no. A ver, padre. Bueno, interesante. Pero solamente es en Navidad, es como la yaca, que nada más en diciembre en Venezuela. Sí, solo Navidad, no hay otro momento. A ver, bueno, listo. Yo creo que hemos culminado ya en las rondas de preguntas de la primera fase. Quedó una pendiente que espero que se pueda responder hasta antes de la llegada del meteorito. Espero, padre, en el programa número 12, hay que decirlo porque tampoco. Entonces, bueno, nada, a todos ustedes muchas gracias por todo el apoyo que han tenido con nosotros. De verdad que estoy muy agradecida por todo su apoyo, todo su cariño. Sé que están pendientes del club de lectura, me escribían, nos hablan. Padre, lo quieren muchísimo. Yo sé que usted ve los comentarios uno que otro por ahí. Y bueno, nada, ya oficialmente después de este video damos inicio al séptimo bloque
y seguimos hasta el 12, así que ya es oficial. Con este video hemos llegado a la mitad. ¡Woo, woo! ¿Qué opina, padre? ¿Cómo es? Así. Ay, a mí no me salen. ¡Qué horror! Oh, qué tristeza, no me salen. El padre ya está entrenado, yo no. Pero bueno, no importa, usted sabe que mi amor está allí. No me sale. Algo seguro tengo bloqueado ahí. Bueno, padre, nada, quiero que sepa que lo quiero mucho. Muchas gracias por su tiempo. Y ya la próxima vez que nos veamos, nos vamos a ver en el 7º episodio. Hasta la próxima.